Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, no olvides suscribirte y darle like. Ya en anteriores veces he mencionado que no me gusta mucho comentar videos de otras personas, especialmente de otros youtubers, puesto que uno está abierto a que de pronto empiecen los ataques personales o ese tipo de cosas, lo cual pues no me parece correcto. Sin embargo, vamos a comentar, o más bien voy a comentar un video de Frank Turek. Para los que no saben, es uno de los apologistas más reconocidos en el ámbito popular en Estados Unidos e incluso acá en Latinoamérica. Y hay un video bastante corto que me gustaría comentar sobre la homosexualidad. ¿Por qué la homosexualidad es pecado? And I How just much want to time know. do we I just have? want to know. No, I guess I won't even get into the biblical aspect. But what do you find homosexuality to be a sin? Doesn't matter what I find. Okay, then I mean, what the do you believe Bible- the Bible says? Homosexual behavior is a sin, not homosexual feelings. Démonos cuenta que lo primero que él hace es afirmar que lo que él va a contestar no es lo que él cree, sino lo que la Biblia cree. Básicamente lo que está haciendo es salirse por la tangente o tratando de evadir la responsabilidad de la afirmación que va a hacer, lo cual es sumamente preocupante, puesto que cuando nosotros afirmamos algo que nosotros creemos como verdadero, nosotros nos echamos encima la responsabilidad de justificar por qué algo es verdadero. Entonces, el hecho de que él diga que no va a opinar referente a la homosexualidad, sino que la Biblia es la que dice esto. We all have attractions we ought not act on, right? There's a difference between attractions and actions. I have attractions I ought not act on. So, So to be attracted to someone of the same sex, if you act on that, it's a sin. that's what the Bible says. That's what Jesus says. You say, well, Jesus never talked about homosexuality. No, he talked about all sexual immorality, because whenever he used the phrase sexual immorality, that meant any sexual activity outside of the marriage of a man and a woman. Fornication, adultery, homosexuality, bestiality, rape, incest, whatever it is. When he's using that phrase, that's what he means. And of course, Christians believe Jesus wrote the entire Bible through the Holy Spirit. Acá hay algo interesante que mencionar, y es que Frank Turek básicamente mete en el mismo cajón a lo que es la homosexualidad, el bestialismo, el incesto, etcétera. Todo este tipo de acciones, por así decirlo, malvadas, bajo el ámbito de un pecado. Hay que entender algo claro en el cristianismo. Digamos que los actos, nosotros dentro del cristianismo tenemos una naturaleza pecaminosa que siempre busca jalar. Nosotros como cristianos podemos tener malos pensamientos, podemos tener incluso malos actos, etcétera. Son malos actos que nosotros hacemos pero debemos evitar. Entonces, digamos, bajo el término o bajo lo que cree el cristianismo, la homosexualidad es un pecado cuando se actúa o se participa de una relación homosexual. Digamos que los sentimientos, por poner un ejemplo, una persona nace y desde pequeño empieza a experimentar que le gustan las personas del mismo sexo. Un hombre le empiezan a gustar otros hombres. Entonces, lo que debe hacer esta persona bajo la teología cristiana durante toda su vida, mantenerse en abstinencia. O sea, si es homosexual, no puede tener relaciones con nadie puesto que no le gustan las mujeres. Entonces, esta persona, para no caer en pecado, lo que debe hacer es mantener toda una vida de celibato. Esto es lo que la Biblia básicamente demanda, o lo que hizo Pablo, etcétera. La pregunta del millón: ¿por qué la homosexualidad es objetivamente errónea? ¿Qué tiene la homosexualidad que haga que sea algo malvado? Si nosotros consideramos que Dios creó el universo y creó los seres vivos con estas condiciones, ¿por qué crea seres con condiciones biológicas que después va a juzgar o va a criticar? Esto no tiene ningún sentido, porque es que actualmente hay evidencia de sobra de que la homosexualidad es algo inherente del ser humano, y no solo del ser humano, de los seres sensibles o los seres vivos. Hay más animales que practican la homosexualidad, ya sea por instinto, por lo que sea. El hecho es que no somos la única especie que tiene estas conductas. Entonces, hay evidencia científica de que a nivel neurológico, en el momento del desarrollo del feto, es cuando, digamos, que aparecen estas condiciones, y por lo tanto no tiene sentido apelar a que la homosexualidad es un pecado que puede llevar a una persona al infierno, pero al mismo tiempo Dios fue quien creó a estas personas con esta condición. So the entire Bible is inspired. Now you can make other arguments, natural law arguments. I have a little book on this called Correct Not Politically Correct,
where you don't even bring the Bible into it. But we have to have compassion for people that have these attractions. Why? Because they didn't wake up one day and say, I want these attractions. They had them for whatever reason. And so we all have attractions we ought not act on. And so we all have to hold one another accountable to attractions or to actions that are going to hurt themselves or others. Está diciendo que nosotros como seres humanos tenemos atracciones que debemos evitar, puesto que pueden hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. Obviamente estamos hablando que para los que de pronto no sepan diferenciar entre la pederastia y la pedofilia es una condición psiquiátrica, es una persona que está enferma. Pero una persona que sienta atracción por los niños no es un delincuente si no, pues no llega a tocar un niño. Es una persona que necesita tratamiento psiquiátrico por esta condición. Entonces, démonos cuenta que él básicamente está comparando, tal vez de forma indirecta, utilizando eufemismos, para decir que la homosexualidad es una condición tal vez de este tipo. Pero entonces ahí es donde nosotros entramos a preguntar, ¿a quién le hace daño? Si nosotros nos damos cuenta, no le hace daño ni a la persona misma, ni a los demás, si estamos hablando de una relación consensuada. Entonces, ¿a quién le está haciendo daño? Generalmente el argumento de las personas religiosas o de los que están en contra de las relaciones homosexuales es que el ano no fue hecho pues para que se introduzca nada, puesto que se puede desgarrar, etcétera. Y esto es verdad, en eso tienen toda la razón, pero pues eso podíamos decirlo unos años atrás. Actualmente hay cualquier cantidad de productos para evitar esas cosas. Entonces, si una persona actualmente puede llevar con conocimiento una vida sexual bastante responsable, una relación homosexual, ¿a quién le está haciendo daño? Eso es algo que no tiene ningún sentido. Y volvemos a lo mismo. Dios determina que la homosexualidad es pecado. No podemos hablar de que es antinatural cuando la homosexualidad es parte natural de algunos seres vivos practican también esto. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo antinatural? O con base en qué podemos decir que es objetivamente malo. So it's not just homosexuality. The reason homosexuality is such a big deal in our society because all the political things going on around it, right? So, very last thing then on that topic. By that logic, you would be grouping homosexuality at the same wrongness as bestiality and rape, correct? Well, I don't. It's To not act my, upon it. It's not my opinion what's right and The wrong. Bible says that. Veamos que el muchacho se dio cuenta de esta trampa. Comparar la homosexualidad con la violación, con el bestialismo, este tipo de cosas no tiene ningún sentido. Esto claramente, o sea, podríamos decir que esto se podría decir que es un comentario o una afirmación homofóbica. Entonces es algo realmente preocupante. The Bible, well, not all sins are the same. People always say all sins the same. No, sins aren't the same. Jesus implied that sins were different. He said to the Pharisees, he said that you have basically tithed your spices, but you've neglected the weightier matters of the law. Love, justice. So there is a hierarchy of sins. Sexual sin is not the greatest of sins, but it is a sin. And where homosexuality falls on that, that's not for me to decide. The Bible calls all sin, all sex outside of the marriage of a man and a woman sin. Bueno, esto de la clasificación de los pecados, yo menciono desde la teología cristiana, básicamente hay tres clasificaciones de pecados: los pecados capitales, los veniales y el pecado mortal o el pecado que no tiene perdón, el pecado imperdonable. Los pecados capitales son los 7 pecados capitales, la lujuria, la gula, etcétera. Eso ya los hemos, digamos que generalmente los conocemos. Los pecados veniales son aquellos que no son como tan trascendentes, como por ejemplo una enemistad, pensar mal de una persona, tener un mal pensamiento, etcétera. Y el pecado mortal o el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo que es la homosexualidad podría entrar dentro de los pecados veniales o pecados capitales, dependiendo de la denominación cristiana. La cuestión es la siguiente: si nosotros nos ponemos a pensar de forma objetiva, como en uno de los videos que yo hice una pregunta, que sin la Biblia, ¿por qué razón el sexo prematrimonial es malo? Si nosotros consideramos que el sexo prematrimonial bajo la cosmovisión cristiana es malo, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene el matrimonio
además de ser un contrato legal que impida que algo sea bueno o malo. Realmente, ¿por qué eso es malo? Del mismo modo podríamos preguntar, ¿por qué la homosexualidad es objetivamente mala? Si decimos que Dios es un ser racional, un ser que utiliza todos los medios para procurar el bien de sus criaturas, la pregunta sería, ¿por qué la homosexualidad es objetivamente malo? Eso es algo que realmente ni Frank Turek ni ningún cristiano ha podido responder ni responderá. Porque si nosotros hablamos de objetivamente malo, aunque la Biblia diga, estamos hablando de una petición de principio. ¿Por qué la homosexualidad es mala? Porque la Biblia lo dice. Pero la Biblia, ¿por qué dice que la homosexualidad es mala? Porque Dios lo dice, pero pues eso no responde por qué es objetivamente la homosexualidad. ¿Qué es o por qué es mala? Bueno, hasta aquí el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final. Esto fue como un pequeño video que voy a empezar a comentar algunos videos de apologistas y pues a ver cómo resulta la cuestión. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto.